Amigos de Canal 28, muy buenas noches. Estamos en Punto Central. Estoy muy contento de que el día de hoy nos acompañan los siguientes panelistas. Se encuentra con nosotros Mónica Meléndez. Mónica, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Un gusto saludarlos. Sebastián Torres, regidor de Morena, digno representante de la 4T. Bienvenido, Sebas. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Amin Anchondo, el señor cumpleañero, cumple 30 años. En un momento va a entrar al pastel. 29 años y muchas gracias, Gabriel, por invitarme. Y qué chido que están ustedes aquí. Y por ventilarme. Ya sé. No, 29. No, te creas, felicidades, de todo corazón. Tú sabes Gracias. Que se te aprecia. El mensaje más seco que recibí, felicidades. Que me contestaste 12 horas después. Exacto. Pero bueno, no nos vamos a pelear por eso. El día de hoy tenemos dos temas muy interesantes. Bueno, tres. Acabamos de agregar uno que va a ser el tema local, que va a estar bastante interesante. Pero el primero de ellos vamos a hablar de las bajas que ha sufrido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con apenas 6 meses de asumir la presidencia de la República. El segundo tema que vamos a ver es la crisis de salud. Y el tercero, el conflicto que hay en la brecha de Sacramento en el estado de Chihuahua. ¿Qué les parece si vamos haciendo una pequeña introducción y para poner en contexto el tema? Hace aproximadamente una semana, Josefa González, quien era la secretaria del Medio Ambiente en el país, renunció después de retrasar un vuelo por 30 minutos para poder abordarlo. Pero además no ha sido el único cambio, también sufrimos la baja de Germán Martínez, quien era director del IMSS. Quiero comenzar por Sebastián Torres para que dé una visión institucional del tema. Pero Sebastián, ¿estas bajas no es ya el presagio de la desconfiguración del equipo Andrés Manuel López Obrador? ¿No comienzan ya las fracturas institucionales? De ninguna manera. No, es normal en cualquier gabinete y lo podemos ver reflejado tanto históricamente en los gabinetes presidenciales como a nivel local. Incluso, bueno, aquí traigo una lista porque me anticipé, veía venir que iban a decir que por dos cambios en el gabinete iba a haber desorden, iba a haber, etcétera. Bueno, aquí en el gobierno del estado, por ejemplo, va casi todo el candidato, sobreviven 4 secretarios iniciales y no es manera de decir, mira, es que también está mal el gobierno del estado. No, no está mal ninguno de los dos. Es algo perfectamente normal ir haciendo relevos. ¿Es lo ideal hacerlos tan pronto? No, no es lo ideal. Lo tengo perfectamente claro. Sin embargo, ¿es necesario? Yo creo que esa es la pregunta importante en realidad. No sé si quieran abordar el tema y vamos aclarando. Bueno, vamos dejando primero que nada 2 aspectos muy importantes en claro. La primera de ellas es que no son cambios, fueron renuncias. Y la segunda es que no son 2, van 5. Mónica, ¿crees que sea normal en los gobiernos que ocurran estos cambios a 6 meses de iniciar la administración? Pues mira, más que verlo normal o no, yo creo que sí desajusta el avance que se tiene programado en cada una de las dependencias en las que se ha dado, ¿no? 6 meses a mí me parece un tiempo muy corto, que la realidad de las cosas, creo que si se ha avanzado durante estos 6 meses en lo que van agarrando el hilo de cómo está toda la administración, pues es retrasarnos otros 6 meses, ¿no? Yo no lo veo bien en ese sentido. Sin embargo, lo que genera incertidumbre es que han sido justamente renuncias, la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, eso, en el momento en el que tú no tienes bien ajustado al equipo, un equipo inicial en donde se supone que entras con toda la mano, pues ahí sí me causa alerta a mí. A ver, Amin Anchondo, yo sé que a ti te preocupa este tema y creo que vas a ir un poco a fondo, no ver el lado tan superficial. Exacto. Justo creo yo, más que hablar de renuncias o de cambios en el gabinete, creo que es el fondo de las cosas y siempre hay que ver el fondo de esto. Estas 2 renuncias, creo yo, significan 2 golpes a las mayores banderas de Andrés Manuel. La primera de ellas es el final de los privilegios. Y me refiero a detener un avión que es público, donde van muchísimas personas para esperar a una secretaria del gobierno, ¿no? Este final de los privilegios, pues vimos que no. Qué bueno que ella presenta su renuncia, pero yo no sé si eso fue el tema o fue la gota que derramó el vaso. Okay. Y la segunda es la austeridad franciscana. Ahora, claro, todos queremos gobiernos que sean totalmente austeros, que trabajen con lo mínimo indispensable, que hagan lo más que se pueda con el dinero, pero en la gente, no en el gobierno.
pero sí también enfocar el tema de la austeridad a recortar en medicamentos, a recortar en servicios de salud que han sido precarios por muchísimos años y que no es culpa de la 4T, sino es un rezago que tiene el IMSS por muchos años y mala estructura, pero llegar y en lugar de hacer algo para reformarlo por dentro, aplica una austeridad que lo que ocasiona o genera en el corto plazo es que no haya medicamentos, que no haya servicio, que se preste una mala atención. No lo digo yo, lo dice Germán Mantires, que renunció en su carta. Se me hace que es lo que está mal. A ver, a mí me parece gravísimo un par de cosas. No son dos las renuncias que han ocurrido, son 5. Es cierto, porque ya le están saliendo ronchas a Sebastián. Dice que no son del gabinete, pero sí son 5 elementos que eran fundamentales, al menos en la estructura de las dependencias donde estaban. Josefa González Blanco, Germán Martínez, Patricia Bugarín de Seguridad Ciudadana, Simón Levy, subsecretario de Planeación en la Secretaría de Turismo, quien curiosamente fue el que hizo la producción de este video que parecía un spot de Morena, de manera muy rara. A los días lo despiden. Y por último, Clara Torres, de Estancias Infantiles. ¿De Chihuahua? Sí, de Juárez. De Juárez. Sí. Sebastián, ¿encuentras una justificación lógica o para ti es normal que a 6 meses de que apenas se consolide un equipo de trabajo se vayan? Es normal. Y te voy a explicar por qué. A ver, di. A ver, para empezar, sí son 2 renuncias y no 5, porque los demás no son miembros del gabinete. Pues yo te traje una lista de 12 salidas del gabinete del gobierno del estado. Te aseguro que si me bajo a buscar hasta parques y jardines en el municipio, pues te armo una de 700. Pero estamos hablando de las posiciones de primer nivel. Y a mí sí me gustaría que tratar los temas por separado porque son diametralmente distintos. Sí, de acuerdo. Y me parece que sería confuso mezclarlos. Y generalizar. Sí, no sé por cuál les gustaría. González, Empezamos por Josefa González. Bueno, primero me parece que para nada discrepo totalmente de lo que dice el compañero Amin en el sentido de que ahí murió el acabar con los privilegios. Al contrario, ahí nació. Que me digan a mí un presidente, que me digan a mí un gobernador, que me digan a mí un gobernante de la índole que gusten y manden, un presidente municipal, que donde se vea ese accionar rápido, porque hay un detalle importante. Si bien se presenta manera de renuncia, no fue así nomás, ahí te mandé mi carta, hubo un acercamiento, hubo una reunión entre la secretaria y el presidente y lo que nos hace, ahora sí desde el terreno totalmente especulativo, porque no hay detalle oficial al respecto, lo que nos hace especular que fue una renuncia acordada, además por la paz con la que se da, ¿no? Claro, no, además... Entonces, a mí me parece un acto de total congruencia por parte, no nada más de la presidencia, de la secretaria misma. Me parece un acierto tremendo reconocer el error tan grave, porque es grave. Habrá quien diga, no, bueno, retrasó 30 minutos un vuelo, hombre, no pasa nada. No. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de ejemplo de cómo comportarse sin prepotencia y sin privilegios. Ahí es donde yo discrepo, porque yo digo, a mí no me parece la muerte del discurso de acabar con los privilegios, me parece el nacimiento de... O al menos una ratificación. Ya sabemos que en algunos puntos va en serio, pero a ver, hay muchas versiones que circundan en torno a este caso. Estaba sometida la secretaria de Medio Ambiente a varias presiones. Exacto. Por el tren, por los estudios de impacto ecológico. Amin, ¿influyó eso? Exacto. A ver, me ganaste el punto. Por eso dije que qué bueno que ella presentó la renuncia y qué bueno que reaccionó Andrés Manuel de esa forma. Punto para Andrés Manuel en el sentido de que yo tengo un discurso de austeridad, tengo un discurso de cero privilegios, haces eso, pues te vas. Eso está bien. Lo que yo sí creo, y por eso mencioné, es que fue la gota que derramó el vaso. Sinceramente, ¿por qué? Ella tiene 2 grandes temas en este momento. Los impactos ambientales de la obra del Tren Maya y el impacto ambiental de la refinería. Estas 2 cosas, incluso acaban de mencionar de que no van a ser necesarios. Claro que son necesarios. Son 2 grandes por presiones. Ley son necesarios. Son necesarios por ley. Son 2 grandes presiones enormes. Porque yo no sé cómo le van a hacer para justificar el impacto ambiental que va a causar el tren a lo largo de todo la península. Y ella era la que iba a tomar esta decisión. Yo creo que la presión que tenía ella era bastante. Yo sí creo que esto solo fue la gota que derramó el vaso.
porque son dos grandes temas. El tema de la refinería, bueno, nos puede llevar todo un programa, discutir si la necesitamos o no la necesitamos, si vamos tarde o está bien. Y el tema del Tren Maya también creo que valdría la pena discutirlo en el sentido si va a ser positivo o negativo, porque aquí en Chihuahua tenemos un tren y claramente no ha desarrollado el potencial económico que parece que va a desarrollar allá, o que nos dicen que va a desarrollar allá. Pero yo sí creo firmemente en que estas dos grandes presiones sí ayudaron a tomar esta decisión de que ella renunciara. Porque también ya había expresiones de molestia por parte de la exsecretaria. La limitación en el recurso, la centralización a la hora de tomar decisiones por parte de Hacienda, que también será un tema que vamos a tocar ahorita. ¿Mónica llegó a su punto de ebullición o crees que haya sido una decisión madura y congruente con el mensaje, que no es para nada criticable el presidente Andrés Manuel, que al contrario, se lo hemos aplaudido varias veces? Yo creo que ambas, ¿no? O sea, digo, tampoco no podemos cegarnos de que pues la Secretaría presentó su renuncia en un acto de incongruencia y yo aplaudo eso, ¿no? Pero desafortunadamente, pues digo, quienes no conocen el tema, pues se la van a creer que ese fue la única gota que hubo, ¿no? O sea, quienes habían estado informados sobre todo lo que había estado sucediendo detrás de, sobre todo con estos dos proyectos que mencionó Amin, creo que ahí te das cuenta que pues sin duda alguna fue la gota que derramó el vaso, o sea que no fue algo repentino, ¿no? Yo creo que esto ya se veía venir y en cualquiera de las cosas era algo que iba a suceder. Oye, Sebastián, ¿no será que la mafia del poder esté paranoica o el AMPA, el periodismo, esté mintiendo acerca de estas versiones de que ya tenía mucha presión la secretaria? Pues mira, como tú lo dices, son versiones y tenemos una comunicación oficial. Ya dependerá del criterio de la gente cuál tomar. Yo lo que sí me gustaría mencionar es que este asunto de la centralización y eso no es un asunto exclusivo de Semarnat, se repite en todas las secretarías. Qué bueno que lo mencionas, porque ahorita va a ser mencionar y reconocer, por supuesto, pero siempre se ha tratado de diferencias salvables. Nunca se había llevado a este punto de tensión, digo, porque esa diferencia presupuestaria se puede tener en la secretaría que usted guste y mande. Yo le aseguro que también en esa está. Sí contestar un poquito de el impacto ambiental del Tren Maya y aclararle a la gente que el 95% de la infraestructura del Tren Maya corre sobre derecho de vía ya existente. Para el 95% del proyecto no se va a tener que cortar un solo arbolito, una sola plantita. Y del otro 5% se diseñó todo un programa de reforestación que compensa con creces el impacto que pudiera haber. Por supuesto, y coincido con Amin, es muy necesario los estudios de impacto ambiental. Según entiendo yo, por ley no se puede hacer no puedes comenzar de otra manera. Pero puedes cambiar la ley, como el caso de Taibo o como otros casos que están haciendo. O como el caso de Manuel, donde cambiaron la ley. Donde diputados del PAN también votaron ese cambio a la ley. Ay, yo que yo fuera de... No, es una aclaración porque tú lo mencionaste, no, por eso bien, te lo aclaro a ti. Gracias por la precisión, Sebastián. Pero sí justo es importante eso, o sea, a ver, reconocer que la ley te pide un impacto ambiental para que no vayan a cambiar la ley y que lo deje de pedir para justo construir el Tren Maya. Es más, yo te adelanto, si se cambiara la ley para no necesitar un estudio de impacto ambiental, yo creo que muchos de quienes hoy estamos de acuerdo con la realización de este proyecto no lo estaríamos. Hombre, ya. Por una cuestión de sentido común. Yo no creo que vaya a ser así, pienso que ha sido, ahora sí que humo, últimamente. Y digo, sin afán de ofender absolutamente a nadie, ni de quienes nos escuchan, ni de los presentes, la oposición vende mucho humo. Y te puedo dar un ejemplo clarísimo en este tema de Manuel Velasco. Saca López Dóriga, que tiene 250 millones de razones para mentir sobre este gobierno. O más. Exacto. Enchilado por el asunto de que vamos a tratar más tarde de los periodistas. Sale y afirma que Manuel Velasco será el próximo titular de Semarnat. Hubo quienes genuinamente respaldaron eso y se inconformaron, pero hubo quienes mezquinamente lo utilizaron para golpetear. Hijo, se contagia el desprecio al ejercicio periodístico. No me refiero a periodistas, me refiero también líderes políticos, me refiero sociedad en general. Hubo personas quienes de buena fe les resultó incómoda la información y dijeron, a mí me molesta esto. Y hubo quienes a sabiendas de que era una vacilada
vendieron humo. Y te digo que vendieron humo y que fue con toda la estrategia porque desde mi punto de vista lo hicieron con todo el afán de después decir, mira, por nuestro ciberactivismo tan injundioso que hicimos, evitamos que Manuel Velasco fuera nombrado, ¿no? Pues oye, a ver, digo, Salvar el apocalipsis. no sé, lo que sí te puedo afirmar es que hay una excelente relación con Manuel Velasco, porque si alguien controla el verde ecologista es Manuel Velasco a nivel nacional y todo lo ha votado el verde junto con Morena. Sí, de que hay una buena la relación, locura de la oposición está en llevar de una buena relación a afirmar que se le va a nombrar secretario sin ninguna información oficial. Ay, por cierto, ojalá no vaya a pasar, si no este video va a valer oro. Sí. Perfilazo, Oye. se saca un 10, la 4T, con la propuesta de secretario Pues de fíjate, Semarnat. hasta hace como 7 meses, decían que no existía ninguna relación y ahora ya lo dices abiertamente. ¿Quién decía? Pero bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me parece Nadie. mucho más trascendental. A ver, la No se crisis... peleen. No nos vamos a pelear hoy. Hicimos un acuerdo de paz, Sebastián. El que yo venga de luto porque la 4T perdió toda la credibilidad en Chihuahua no significa que nos vamos a Ahorita pelear. en el otro tema Sí, te voy a decir que literalmente. A ver, perdió toda la híjole. credibilidad en Chihuahua. La crisis de salud que dejó en evidencia Germán Martínez, al menos en lo administrativo, porque todos la conocemos. El 82% de los hospitales que hay en el país no tienen las camas suficientes, según lo marca el parámetro de la OCDE. Estamos ante un escenario gravísimo y lo han tratado de trasladar a un plano político. ¿Qué les deja y qué sensación queda después de la renuncia de Germán Martínez a Minan Chondo? Que mira, yo creo que no puedes llegar con un cuchillo y cortar el presupuesto como se te dé la gana. Creo que tienes que hacer un análisis y ese análisis no te toma tan poquito tiempo. A ver, sí, acepto, hay rezagos de muchos años en el tema de servicios de salud. Nunca hemos podido decir que el IMSS es lo máximo en atención. Ojalá un día lo podamos decir. El IMSS es la única institución a nivel internacional que te ofrece todos los servicios de cualquier tipo de enfermedad sin moverte ningún tipo de cuota. Eso es algo extraordinario. Sin embargo, el servicio del IMSS ha venido cayendo poco a poco. Ahora, no puedes llegar y cortar discrecionalmente el presupuesto así nomás. ¿Por qué? Porque sí, a ver, claro que hay corrupción y claro que existía y entre más les busquemos tal vez más encontramos. Pero no puede ser así de tajo. Creo que tienes que hacer una investigación, detectar dónde hay corrupción, quitar la corrupción que hay sin afectar el presupuesto de esta forma. Y no te repito, no lo estoy diciendo yo, lo dice el exdirector que renunció por eso al IMSS, que él no quiso cargar con esto, ¿no? Él dice, a ver, yo me voy porque yo no quiero cargar con estas decisiones de la Secretaría de Hacienda. Él dice, a ver, no estoy defendiendo a ningún proveedor, no estoy defendiendo a ninguna farmacéutica en particular, simple y sencillamente no creo que sea la forma correcta en la que se están haciendo. Que sea yo lo que juzgaría en este sentido, ¿no? Qué fregón y qué bueno y lo celebro que Andrés Manuel vaya a acabar con la corrupción, ojalá pueda, ¿no? Y si le podemos ayudar, adelante. Porque eso queremos en este país. Sin embargo, no creo que sea la forma. Y te digo, yo creo que hay una buena convicción, y hasta no ver, no creer, no lo platicábamos ahorita, pero lo que pasó de Emilio Lozoya, lo que pasó con el director de Altos Hornos en estos 2 días anteriores, y ojalá un día capture a César Duarte, porque ya ahora está en sus manos el pedir la extradición, ahí sí me va a decir que está luchando contra la corrupción, no con recortes presupuestales directos. La Secretaría de Hacienda hizo un recorte del 30% al presupuesto en el sector salud. Golpeó directamente a enfermos de VIH, a cancerología, dejó sin presupuesto a varios especialistas que sí prestaban sus servicios a través de honorarios, como bastantes funcionarios de la Administración Federal, pero estamos hablando de un tema sensible, no estamos hablando de algo que puede esperar como la Secretaría de Comunicaciones, de Obras Públicas, estamos hablando de que a través de ese recorte hubo señoras que trataron de llevar a sus hijos a un estudio, a una clínica oncológica o una clínica donde se atiende el cáncer y simplemente no hubo. Y qué bueno que politizamos nosotros por el tema, recorte que se hizo, Sebastián. ¿Cómo bien. puedes defender toda esta evidencia que está a la vista de todos los mexicanos? ¿Cómo puedes afirmar que lo defiendo si todavía no hablo? Pero bueno, ahí vamos. A ver, es muy importante hacer una lectura febril del documento que presenta Germán Martínez como carta de renuncia, que no es a la y se va. Aquí se generó mucha desinformación en torno... No, aquí... Es que para ti todo es disculpen, ¿no? desinformación si no conviene a la 4T. No, para nada. Pero entiendo Nada más que- Alguien alejado de la trae realidad. otros datos. Alguien trae otros Yo no sé datos. quién, pero Hay que tomar en cuenta varios puntos que aclara Germán Martínez en su carta de renuncia.
Por un lado dice, reconoce que el abasto de medicamentos está garantizado, porque se ha hecho un montón de ruido que si es que ya hay desabasto, porque se quitó, bueno, para tratar el tema con seriedad y asentarlo, sí aclarar eso, desabasto no hay, y así lo aclara el mismo exdirector en su renuncia. Otro punto que deja muy claro Germán Martínez en su carta de renuncia, habla de una injerencia perniciosa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero al final, al último párrafo, después de que en todos los párrafos toca a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dirige al Consejo Técnico, les dice, señores, yo podría vetar su decisión, ¿sí? No la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no, la del Consejo Técnico del IMSS. O sea, no es cierto que no es cierto con todos menos con Hacienda, no ¿verdad? es cierto que Hacienda centraliza los recursos y decide. Claro, no, sí, yo Pero eso lo acabo de decir hace 10 minutos. sí, ¿Ese punto a qué te referías? O sea, A lo que yo me refiero es que no es tan así como que es una confrontación entre Hacienda y Germán Martínez. Porque al final él reconoce que quien no le está dando el respaldo es el Consejo Técnico. Claro, porque acepta la decisión de Hacienda. Sí, y luego, importante también pues es lo mismo. dar contexto, como mencionaban ahorita, bueno, ¿es de buenas a primeras o es la gota que derramó el vaso? Germán Martínez venía teniendo diferencias de tiempo atrás, públicas y publicadas, están en medios, por el asunto de los nombramientos de los delegados, y es entendible. Si tú a mí me dices, tú vas de delegado del IMSS, pero tus delegados en los estados y subdelegados en las regiones son fulano, futano, mengano, oye, espérame, yo no sé quiénes son, no puedo responderte por sus resultados, no sé qué tanto control voy a tener. Me agarras en curva totalmente. Ese fue ahí es donde arranca, válido, ¿no? Ahí es donde inicia el asunto. ¿Tú qué pensarías de eso? Yo pienso que se podría tener la misma efectividad centralizando menos. Tampoco me parece algo malo necesariamente tener más control sobre las adquisiciones, que es otra cosa que le molestó a Germán Martínez en el pasado, que la federación lo hace, al igual que el municipio, concentra en una oficialía mayor las compras. Eso fue un asunto que también le molestó. Quería tratar el tema presupuestario de claro, porque ya había compras consolidadas. O sea, no es tan simple como... No, incluso la Secretaría de Salud de aquí compró consolidada con el instituto. Y él lo hace saber. Él dice, no es tan simple como un asunto de medicinas y camas. Sí se está trabajando fuerte en la medida de lo que alcanzó Germán Martínez, y estoy seguro que Zoé Robledo le dará continuidad a abatir ese rezago que se viene arrastrando hace un montón de administraciones en lo que decías de número de camas. Por supuesto que se reconoce que hay ese rezago y no es en un afán de decir, sí, pero es culpa de los otros, ahí lo vamos a resolver. Eso dijo el presidente. No lo dijo así. Sí, lo dijo textualmente. Si pudieras poner el audio, yo te aseguro que no lo dijo así. Bueno, avanza. Pero es que ya me desconcentré. Ya le dio carpetazo al asunto aquí. Es que no es tan simple como un asunto de presupuestos. También hay estiras y aflojas políticos, pero se están haciendo recortes discrecionales, sinceramente. A ver, se hizo un presupuesto donde incluso se les olvidó presupuestar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tú sacaste ese dato, creo, hace varios programas, y luego ya se hizo el presupuesto, y de buenas a primeras llegan en ese tipo de recortes discrecionales. La Coparmex a nivel nacional salió a decir, oye, no puedes estar haciendo eso porque hay un plan de inversión, hay un plan, y eso lo que hace es que no da certidumbre económica en muchos sentidos. También eso creo que fue lo que le molestó y ha de tener molesto a los secretarios. ¿Por qué? A ver, pues porque también el dinero es finito y te están diciendo no tienes lana para hacer nada. Incluso lo mencionó la secretaria de Semarnat, ¿no? O sea, pues no había nada que hacer, pues ¿para qué estoy aquí? Bueno, y mientras Sebastián nos da una visión muy optimista, 24 estados de la República salieron a respaldar este dicho de que hay una crisis de salud. Pero yo entiendo tu visión 24 estados, optimista. 24 gobernadores, que es yo muy distinto. entiendo que A ver, seas Chihuahua optimista. evidentemente necesitamos un nuevo hospital hace años. De hecho, hay un acuerdo entre el gobernador y el presidente para terminar los hospitales. Pero ya dijo que no inconclusos. el presidente. No venía ni en el de Juárez sí no venía ni en el Plan Nacional de Desarrollo, Sebastián. No viene presupuestado un solo peso para terminar. A ver,
no viene presupuestado este año. Este es el último año de gobierno del presidente. No, pero digo que llegando iba a hacer eso. como- O sea, no hay el día Es de que hoy. también ponen palabras en No, la... no. O sea, él se compromete a arreglar un hospital y luego ustedes dicen, sí, se comprometió que mañana. Bueno, no, no es ¿hasta cuándo? cierto. Pues es que, a ver, evidencien dónde Bueno, dice- ¿cuándo le tenemos? Vamos a ir a un corte y vamos a esperar 5 años a que la 4T voltee a ver a Chihuahua. Regresamos No para era el hablar de corte. temas muy importantes.